Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios por otra semana más que nos ha permitido. Y bueno, en esta mañana vamos a estar presentando unos himnos instrumentales para, si no los conocen, pues puedan ir conociéndolos, hermanos. Y bueno, que tengan un bonito día y que Dios les bendiga.
Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos que hayan sido de bendición estos cantos y les animamos y les invitamos a entonar allá en sus casas los siguientes himnos. El himno Me guía Él. Si tiene un himnario ahí en su hogar, el número 239, Me guía Él. Vamos a continuar entonando un canto a nuestro Dios, el himno Grande es tu fidelidad. Número 230, Grande es tu fidelidad. Nunca falla.
tener a continuación la predicación de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Me da nuevamente gusto volver a saludarles un domingo más, trabajando o ministrando de esta manera. Dicen que la próxima semana parece que algo vuelve a la normalidad, no lo sé. No sé si ya el próximo domingo estaremos en el templo, no lo sé. Dios lo sabe. Mientras tanto, aquí estamos para servir a nuestro Dios, para escuchar a nuestro Dios y para oír el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que por favor vayan a Santiago capítulo 1, si son tan amables. Santiago capítulo 1. Encontramos un versículo muy interesante, muy importante, que nos habla de las pruebas. Yo no sé si usted considere este tiempo que estamos viviendo como una prueba, o tal vez una disciplina del Señor a causa de tanto pecado. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos confinados, encerraditos en nuestras casas, muchos de nosotros. Algunos que nos movemos, pues sabemos que en las calles las autoridades han decretado muchas restricciones en cuanto a movilidad. Así que estamos viviendo esto. Sea una prueba o sea una disciplina de parte del Señor, yo estoy convencido que en la palabra de Dios encontramos respuesta a lo que estamos viviendo. En el libro de Santiago, capítulo 1, si son tan amables, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y solamente voy a usar este versículo de manera introductoria. Dice la palabra del Señor así. Espero que tengan una Biblia, que estén listos, que estén atentos al mensaje de la palabra del Señor. Si usted no tiene una Biblia que nos está viendo, no se preocupe, escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos dice en su palabra tres cosas en este versículo que acabo de leer. Nos dice que debemos estar gozosos en las pruebas. Parece algo irracional, parece algo inaudito que Dios diga que cuando estemos pasando por pruebas estemos gozosos. Pero el mismo texto nos dice cuál es la fuente de ese gozo. Nos dice en la palabra de Dios que debemos saber, que debemos entender que las pruebas es un examen a nuestra fe en un Dios todopoderoso. La prueba calibra nuestra fe. Mide nuestra fe de alguna manera. Nos hace ver el estado real de nuestra fe, de nuestro creer en Dios. Nos hace ver qué tan seguros estamos en el Dios que hemos creído. Y número 3, nos dice este pasaje que la prueba produce paciencia. Como enseñanza devocional podríamos decir que debemos aprender a gozarnos en medio de las pruebas. Tal vez no sabemos, tal vez no es así, pero debemos aprender a gozarnos en medio de las pruebas. Porque viendo lo que tenemos en Dios y viendo la prueba hay una gran diferencia y hay un gran contraste. Como aprendizaje devocional también podríamos decir que nuestra fe en el Señor ha de mantenerse inalterable en tiempo de crisis y en tiempo de pruebas. La prueba tiene un gran propósito: generar, producir paciencia. Algo que todos necesitamos. La mayoría de los seres humanos somos muy impacientes.
queremos las cosas ya. No sabemos esperar. No sabemos esperar los tiempos de Dios. Así que la prueba tiene el propósito de generar paciencia. Entonces, sabiendo esto, tenemos que entender que el pago o la recompensa o el fin de la prueba es la paciencia. La prueba tiene un propósito, probar nuestra fe. Cuando entiendo eso, cuando comprendo eso, entonces yo afronto la prueba con mucha determinación y con mucho gozo en el corazón. ¿Cuáles son tus respuestas cuando te preguntan, ¿y tú cómo estás en este tiempo? ¿Qué palabras salen de tus labios? ¿Queja? ¿Desesperación? ¿Frustración? Porque no haces lo que hacíamos ayer, lo que hacíamos en días pasados, en semanas pasadas. ¿Qué proyectas tú, hijo de Dios, tú cristiano, a la gente que no conoce de Cristo? Cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo la estás pasando en este tiempo? ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cuál es tu queja? Dios dice en su palabra, gozo en medio de la prueba, para compartir a los demás que nosotros estamos descansando y confiando en el Señor. Pero si proyectamos otra cosa que no es gozo, no estamos conformes a la palabra del Señor. ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus expresiones? ¿Cuáles son tus pláticas a las preguntas que te hacen? ¿Y tú cómo sobrellevas esta pandemia? ¿Y tú cómo sobrellevas este tiempo? ¿Tú cómo pasas con tus hijos? No, muy desesperado, muy desesperada, ya no aguanto, ya no soporto. ¿Esas son tus expresiones de un cristiano? ¿Esa es tu confianza? ¿Ese es el descanso que tú tienes en un Dios todopoderoso? Esto no es nada. Tenemos apenas 2 meses y muchas personas se están quejando amargamente, se están desesperando. 2 meses y ya estamos a veces en una situación que no queremos volver ahí. Hoy quiero compartirles un ejemplo de paciencia. Quiero hablarles en este domingo acerca de cómo tener paciencia. Quiero hablarles de un hombre que sufrió en su vida pruebas terribles, ¿verdad? Dios tenía y tiene, estoy convencido que tiene un plan con esto que está pasando. Quiero hablarles de un personaje muy conocido por todo el pueblo cristiano. Quiero hablarles de José. 12 o 13 capítulos de Génesis se dedican a una persona llamada José. Muchas palabras, muchas expresiones, muchas páginas, muchos capítulos, muchos versículos se dedican en la palabra de Dios para este personaje. Luego, si Dios le dedica mucho a este personaje, significa que es importante. Así que quiero hablarles de José, un hombre que conocemos la historia, pero tal vez no la hemos visto detenidamente. Un hombre que vivió pruebas amargas, dolorosas, y no solamente eso, una prueba que duró muchos años. Tenemos 2 meses. Quiero hablarles de un hombre que su prueba más o menos duró 20 años, para más o menos comparar cómo es que este hombre se mantuvo íntegro, mantuvo su fe bien puesta en el Dios en el que había creído, una fe. Él no sabía como nosotros qué será mañana. Yo no sé qué Dios va a hacer mañana con esta pandemia. Tú no sabes, pero una cosa sí sé. Conozco a ese Dios en el que yo he creído y sé que Dios va a derramar de su gracia para sus hijos, para su pueblo y para su iglesia. Y que Dios ha prometido que me guardará, que me cuidará, que me sostendrá, y yo lo creo. ¿Qué será mañana? No lo sé. José no sabía qué sería mañana de su vida. Quiero presentarles 6 etapas, 6 momentos en la vida de José. Primeramente, primer momento, quiero hablarles de José y su padre. Génesis capítulo 37, por favor, si son tan amables, Génesis 37, vamos a tener ahí la base de nuestra enseñanza, o el principio de nuestra enseñanza. Génesis capítulo número 37, vamos a leer, o voy a leer yo del versículo 1 al versículo número 17. Génesis capítulo 37 del versículo 1 al versículo 17. Ponga mucha atención porque todos los detalles en la palabra de Dios son importantes. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, vean la edad, es importante la edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Qué bonita expresión, hermanos, una enseñanza preciosa para nuestro crecimiento espiritual. Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Vamos a hablar de José. Vamos a recapitular un poquito. Un joven de 17 años que tenía, según la palabra del Señor, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, tenía una vida maravillosa. Tenía y gozaba y disfrutaba una relación maravillosa con su padre. Su madre había muerto cuando había nacido su hermano Benjamín, dice la palabra del Señor. Pero encontramos en la palabra de Dios que este joven de 17 años llamado José tenía una relación preciosa con su padre. Un joven que era amado por su padre, un joven de trabajo, dice que apacentaba las ovejas, y un joven obediente a su padre. Cuando su padre le llama para mandarlo a buscar a sus hermanos y a saber de ellos y a saber el estado de las ovejas, él dijo: heme aquí. Esa expresión nos habla de una actitud de obediencia, de una disposición a escuchar al Padre, de una disposición a escuchar lo que Él nos diga. Y él tenía una respuesta inmediata: heme aquí. Hemos de aprender a ser obedientes como José. Como tú y yo, hermanos, estamos en esa situación, amados por nuestro Padre, apapachados por nuestro Padre, gozando, espero que así sea, de una relación maravillosa con el Padre Celestial, vestido por el Padre Celestial. Dice que le hizo una túnica de colores, una ropa muy especial, como Dios nos ha vestido con una ropa, también a cada uno de nosotros, con una ropa muy especial. Gozaba José de una relación íntima, cercana con su padre. Número 2, segundo momento. Quiero ahora hablarles cómo lo dulce se transformó en amargo. José y sus hermanos. Vimos ya José y su padre, vamos a ver José y sus hermanos. Capítulo número 37, aquí donde estamos, versículos 4. Rápidamente dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarles pacíficamente. Sus hermanos le aborrecían
Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que sus hermanos le tenían envidia, que le envidiaban. Y también dice la palabra de Dios que sus hermanos, cuando sucede lo trágico, lo triste, lo vergonzoso, sus hermanos lo desnudaron y sus hermanos lo vendieron como esclavo. Dice eso la palabra de Dios, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Un hermano llamado Rubén frustra este intento de asesinato. Aboga por él y es enviado, echado en una cisterna, en un pozo, en una noria. Imagínense ustedes, 17 años, lo toman entre todos a la fuerza, le quitan la túnica, lo avientan a la cisterna. Y ahí está abajo, no sé cuántos metros, al fondo. Dice la palabra de Dios en otro pasaje que él suplicaba a sus hermanos, pero sus hermanos no le escucharon. Así que vemos aquí el pasaje triste en la vida de José. Dice la palabra de Dios que en el versículo número 27 dice: venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, versículo 28, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. La vida le cambió a este joven de una manera súbita. La vida le cambió a este joven de una manera increíble. De la noche a la mañana podríamos decir que la vida le cambió. Ahora la pregunta que yo me hago: ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso con un joven trabajador, con un joven obediente, con un joven sujeto a su padre, con un joven extraordinario, con un joven que tenía temor a Dios? Porque lo vemos en la palabra del Señor. ¿Cómo es que Dios hizo eso o permitió eso que se le hiciera a este hombre? ¿Por qué, Señor? Así nosotros tal vez estamos viviendo esta pandemia, vivimos bien y de pronto algo pasó en tu vida y cambió todo. Un evento pasa en tu vida y cambió todo. De repente puede suceder así, puede pasar así. Ahora precisamente estamos viviendo un confinamiento, estamos viviendo un encierro, estamos viviendo muchas restricciones sanitarias en cuanto a movilidad. Y tal vez tú te estás preguntando: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hace a mí esto? Porque lo personalizamos luego. ¿Por qué me pasa a mí esto? Lo que estamos viendo aquí, hermanos, en la palabra del Señor, es la mano de Dios moverse en la vida de este joven. Se puede nada más imaginar tantito, imaginémonos tantito, hagamos un ejercicio de imaginación, lo que este joven vivió. Un joven feliz, según nos narra la palabra de Dios, un joven que gozaba del amor de su padre, un joven que trabajaba con las ovejas, un joven que gozaba de aquellas caricias, cariños que Dios, que su padre le daba. Y de repente todo cambió. ¿Se pueden imaginar cuando lo sujetaron sus hermanos? Cuando lo echaron a la cisterna. Los sentimientos, las emociones que vivió. Tal vez empezó enojándose de una manera tremenda, molestándose mucho, pero después fue tristeza. Vivió angustias. Este joven vivió momentos de veras de angustia, como cuando estaba en la cisterna, o cuando fue vendido a los ismaelitas. Yo me imagino que él lo puso resistencia y fue sujetado a la fuerza, y aquellos ismaelitas lo tomaron a la fuerza. Un joven sufriendo, un joven llorando, un joven suplicando, un joven avergonzado porque fue desnudado, un joven desesperado y un joven con miedo. Cuánto dolor en su corazón, una separación dolorosa de su padre. Todo le cambió. Te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. No estamos dispensados de que nos pueda pasar algo así. Antes libre, gozoso, feliz, viviendo una vida maravillosa. Ahora confinado y encerrado, como tú y yo tal vez estamos ahora a través de esta pandemia. ¿Cómo fue transportado? ¿Te imaginas cómo fue transportado?
No creo que haya sido en una limusina, no creo que haya sido en un carro muy cómodo, no, a pie tal vez, en una jaula tal vez, no lo sé, encadenado tal vez. ¿Cómo fue? ¿Te pueden imaginar lo que le cambió la vida a José? Ahora esclavizado, como muchos hay en este mundo, esclavizados por el pecado con rumbo directo a Egipto. Pero Dios, hermanos, tal vez tú podrías pensar, Dios abandonó a José. Tal vez tú podrías pensar, Dios me abandonó a mí. ¿Por qué estoy viviendo esta pandemia? ¿Por qué no puedo salir de casa? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Por qué ahora tengo que estar así? Pero lo que no sabemos es que Dios tiene todo bajo control. Deberíamos de creerlo con todo nuestro corazón. Aquí lo vemos y lo vamos a ver. ¿Cómo es que Dios tiene todo bajo control? Dios empezaba a moldear a José como el alfarero cuando trabaja la arcilla para formar una vasija nueva. Dios tenía planes más grandes para este joven. José no sabía. Dios empezó a mover circunstancias y empezó a mover situaciones. Número 3, José y Potifar. Voy rápido porque a donde quiero llegar y donde quiero estacionarme es más adelante. José y Potifar. Dice la palabra de Dios que José llega a Egipto. Capítulo 39. Llega a Egipto. Es vendido. No sé si en un mercado de esclavos, no sé en qué forma, pero es vendido como esclavo. Un hombre llamado Potifar lo compra y lo lleva a su casa, a su hacienda, a su rancho, como tú quieras llamarle, a trabajar. Este hombre no era cualquier persona. Era capitán de la guardia de Faraón. Estamos hablando de un funcionario de alto nivel. Estamos hablando de una persona. Fíjense dónde lo colocó Dios. Quiero que vean, por favor, dónde lo puso Dios. Porque obviamente fue Dios que tuvo que ver con eso. Lo pudo haber comprado otro rico, otra persona pudiente, pero lo compró un funcionario cercano a Faraón. Lo lleva a su casa, dice el capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Llega un esclavo a Egipto, es comprado por Potifar. Potifar es un hombre importante, de alto nivel, un funcionario importante en el gobierno de Egipto. Y José sigue confinado, sigue encerrado en este estado de esclavitud. Ahí lo tiene Dios ahora en la casa de Potifar. Un esclavo trabajando para su amo. Estando ahí, su ascenso fue rápido y meteórico. Por una sencilla y fuerte razón. Dice la palabra de Dios que todos los asuntos de su hacienda de Potifar, todos los asuntos de su casa, todo el resto de la servidumbre de esclavos fueron puestos bajo la autoridad de José. José se convirtió en mayordomo de la casa de Potifar. José se convirtió en jefe de todos. Solamente arriba de él estaba Potifar. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, versículo 2, por favor. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, que trabajamos en empresas, o estudiamos, la frase, así halló gracia José en sus ojos, en los ojos de Potifar. Esa expresión, debemos reflexionar en ella. ¿Cómo nos puede ir bien en nuestros trabajos? ¿Cómo nos puede ir bien en nuestras escuelas, en nuestros estudios, en nuestras relaciones personales? Así halló gracia ante los ojos de Potifar. ¿Cómo? Yo sé, hermano, que tal vez este encierro y este confinamiento domiciliario y estas restricciones sanitarias en cuanto a la movilidad también, tal vez tú lo estás viendo como una maldición.
Tenemos que reconocerlo. Estamos cansándonos. Estamos fastidiándonos de tanto encierro. Así lo estamos viendo. Tal vez lo sea o no una maldición, no lo sé. Pero una cosa sí sé, hermano, que tú y yo estamos mal enfocados. Mal enfocados. Estamos viendo lo que está allá afuera, lo que ya no hacemos, y tenemos un mal enfoque. Y por eso frustración, desesperación. Por eso nosotros estamos tal vez molestos ya. Porque nos sentimos, algunas personas hasta se deprimen. Algunas mujeres lloran de tanto encierro. Pero estamos mal enfocados. Mire este ejemplo maravilloso. José, esclavo, en casa de Potifar. Pero dice el precioso versículo 2. Mas Jehová estaba con José. No importa dónde estemos, no importa en qué lugar estemos, no importa en qué tiempo estemos. Si Dios está con nosotros, hermanos, creámoslo, lo tenemos todo y nada nos falta. Si Dios está con nosotros, no nos falta nada. Si Dios está con nosotros, dejemos de ver afuera. Dejar de ver lo que dejamos atrás. Si está, dice la palabra de Dios, que Dios en medio de la prueba estaba con José. Y yo creo fervientemente, lo creo con todo mi corazón, que en medio de esta prueba Dios está con nosotros. Pero estamos mal enfocados. Pensamos que lo que está allá afuera, lo que dejamos afuera, lo que ya no hacemos, es lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor lo tienes ahí contigo. Está Dios contigo, está Dios con nosotros. Mas Jehová estaba con José, en casa de Potifar, esclavizado, pero Dios estaba con él. Hermano, tenemos que creer la palabra de Dios, la promesa del Señor. Cristo dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Promesa de Dios. No te dejaré, no te desampararé. Le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Mas Jehová estaba con él. Cuidado, hermanos, cuidado con nuestras expresiones, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Cuidado. Tal vez estábamos como los israelitas viendo lo que dejaron en Egipto. Cuidado, hermanos. Tal vez como la mujer de Lot, que miraba hacia atrás, llorando lo que dejó atrás. Cuando la palabra de Dios nos dice dejando atrás las otras cosas y extendiéndonos a lo que está adelante. Cuidado, hermano. Tal vez como María Magdalena cuando fue a la tumba a buscar el cuerpo del Señor Jesús. Y Jesús estaba a un lado de ella. Y ella lloraba y lloraba y decía, pensaba que era el hortelano, dice la palabra de Dios, y decía: ¿dónde han puesto a mi Señor? Estaba a un lado de María y María no se dio cuenta que ahí estaba el Señor. Y tal vez nos esté pasando eso. Estamos en un confinamiento, estamos encerrados y pensamos que estamos solos y pobrecitos de nosotros y sintiendo lástima por nosotros mismos. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros no nos falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bonito. José pasando por una prueba muy difícil en su vida, muy dura, pero Dios estaba ahí. Esto nos enseña que Dios no abandona. Esto nos enseña que Dios no se olvida de nosotros. Número 4, cuarto momento en la vida de José. José y la cárcel. Capítulo 39, por favor. Ahí donde estamos, capítulo 39. Versículos 20 al 23. No hay tiempo para explicar todo lo hermoso que hay aquí en los detalles. Dice que José, trabajando en casa de Potifar, la esposa del amo, la esposa de Potifar, puso sus ojos en José. Dice la palabra de Dios que José era una persona de bella presencia, una persona, un tipazo. Y la mujer puso sus ojos en este hombre. Y empezó el acoso sexual. Y empezó el coqueteo, me imagino. Las miradas sugestivas.
las insinuaciones. Y José empezó a vivir esto en su vida, una prueba más de su relación con Dios, una prueba más de su carácter. Dice el versículo número 20, al tercer día, 39:20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia otra vez en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otro momento duro en la vida de José. Parecía que no era suficiente, que había sido esclavizado, no era suficiente que estuviera trabajando como esclavo en una casa. Viene una prueba más dura, un acoso sexual, y José, obvio, el hombre le hizo caso, le dio razón a su esposa, y José, hijo, se fue a dar a la cárcel. Una enseñanza que hay aquí en cuanto al acoso sexual. Dice la palabra de Dios, huye. Dice que José huyó. Hermanos, Dios no prometió que no tendríamos problemas. Lo que sí prometió Dios es que Él estaría con nosotros en medio de los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no prometió. Vivimos en un mundo imperfecto, hermanos. Vivimos en un mundo plagado de pecado. Y aquí estamos, y aquí vivimos. Nos pasan cosas, nos suceden cosas. Para José no fue diferente. Una mujer le acosa, y al negarse José, porque temía a Dios, fue a la cárcel a dar, acusado injustamente. Parece ser que Dios le aprieta más a la prueba, aprieta más las tuercas de esta prueba. Parece ser que Dios lo llevó más allá de su resistencia. José no dice la palabra de Dios, pero José a lo mejor tal vez preguntó ¿por qué? Pero Dios tenía un plan más grande, que José no conocía, que José no veía, que José no alcanzaba a divisar. Muy grande para la vida de José, pero no solo para él. Dios tenía un plan para su pueblo amado, para el pueblo de Israel. Dios seguía moldeando a través de todos estos años, de todos estos días que él vivió en casa de Potifar, ahora en la cárcel. Seguía Dios trabajando y moldeando a José como el alfarero trabajando la arcilla y dándole forma. Hermanos, así lo hace Dios con nosotros. Nos da forma con las pruebas que Dios manda a nuestras vidas. Por eso dice en Santiago que estemos gozosos cuando estemos en las pruebas, sabiendo que la prueba es un examen de nuestra fe, y sabiendo que vamos a tener paciencia. José jamás dejó de tener fe en Dios en medio de la prueba. Y lo vemos por su conducta, lo vemos por sus hechos, lo vemos por sus acciones. Él sabía que Dios le libraría. ¿Cómo? Él no sabe. Pero él sabía y confiaba en Dios. Sabía que Dios lo haría. Vean a José, por favor, esclavo, llega a Egipto, tierra desconocida, casa de Potifar, ya mejor tal vez, ahora en la cárcel, ya peor. Y ahí en la cárcel llegan dos reos. Un copero, dice la palabra de Dios, y un panadero. Y ellos tienen un sueño. José interpreta aquellos sueños. Al copero le dice, vas a ser restablecido a tu puesto, vas a ser liberado. Y al panadero le dice, tú vas a morir en la horca después de 3 días. Fue la interpretación que José dio a esos dos sueños. Y José, fíjese, le dice al copero, cuando tú estés allá otra vez en tu puesto delante de Faraón, acuérdate de mí para que me liberen. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios. Tú podrías pensar en ese momento, Dios ya me mandó mi
indulto, mi carta de liberación a través de este copero. A través de este copero yo voy a salir, porque el copero seguramente va a estar delante de Faraón, y el copero seguramente le va a platicar a Faraón de mí, de que yo estoy aquí en la cárcel de manera injusta, y tal vez José abrigaba la esperanza en un hombre. Pero dice en la palabra de Dios que el copero olvidó a José. Y 2 años en la cárcel. 730 días en la cárcel. ¿Saben lo que significa? No lo sé. Un día, otro día, otro día, otro día, otro. 730 días. Ahí en la cárcel también José ganó respeto. Tuvo responsabilidad. Número 5. José es exaltado y engrandecido. Fíjese bien lo que pasó en la vida de José. Está en lo más bajo de las clases sociales, de la sociedad, en la cárcel. Y desde allí, desde muy abajo, es llevado hasta arriba, hasta Faraón, de una manera sorprendente. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hizo Dios? Podrías preguntarte tú, con el sueño del copero, y lo liberó y lo acercó a Faraón. Pero mire cómo es que Dios le dio más tiempo, y le dio más tiempo a la prueba sobre José, en la vida de José. Fue a través de un sueño que tuvo Faraón. Fue a través de ese sueño, de esos 2 sueños, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. La mayoría del pueblo cristiano conoce la historia. 7 espigas hermosas y llenas, y 7 espigas menudas abatidas por el viento. Desde muy abajo hasta muy arriba, un esclavo llega a estar hasta Faraón. ¿Cuáles son los medios que Dios usó? El sueño del copero, porque fue el sueño del copero, fue la interpretación de este sueño. Fue que 2 años después, cuando Faraón tuvo aquellos sueños, el copero se acordó: conocí a un joven hebreo allá él me interpretó el sueño, Faraón, y tal como él dijo, así fue, tráiganlo inmediatamente. Y José es sacado de la cárcel rápidamente, es bañado, es cambiado, es vestido, es afeitado, es arreglado para presentarse delante de Faraón. Y Faraón le cuenta aquellos 2 sueños. Entonces, el medio que Dios usó para liberar a José y para terminar con esta prueba tan tremenda que José vivió, fue el sueño de un copero y su interpretación. Fue la sabiduría y el discernimiento que Dios le dio a José para interpretar estos sueños. Y fue el consejo de José a Faraón. Dice el capítulo 41, versículo 25. Capítulo 41, versículo 25. Estamos ahí con los sueños de Faraón. Dice el versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y empieza José a explicar, a dar la interpretación de este sueño. 7 vacas gordas, 7 años de abundancia. 7 vacas flacas, 7 años de hambre y de escasez, nada de cosecha. 7 espigas hermosas y llenas, 7 años de abundancia. 7 espigas menudas abatidas por el viento solano, 7 años de escasez y de hambre. Que Dios lo haya dicho a Faraón 2 veces, le dice José a Faraón, es que esto viene, es muy cierto. Así que, Faraón, un consejo le doy, le dice José: provéase de un varón sabio, provéase de un varón prudente, que haga lo necesario en estos 7 años de abundancia que vienen, para poder soportar los otros 7 años de hambre que vienen. Faraón quedó maravillado con la sabiduría y el discernimiento de José. Noten que José le dio la gloria a Dios. Porque cuando Faraón le dice: sé que interpretas sueños, sé que eres bueno para esto. No, es Dios. Le da la gloria a Dios. Otra enseñanza increíble que todos tenemos que aprender. Oye, qué buen ingeniero eres. Oye, qué buen doctor eres. Oye, qué buen dentista eres. Oye, qué buen enfermero eres. Oye, gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Procura dar la respuesta correcta. Dale la gloria a Dios, como José. Parece ser que el panorama de José empieza a clarificarse.
Antes exilio, desvíos, abusos, oscuridad, no entendía lo que le pasaba. Pero ahora José está exaltado y engrandecido. Dice la palabra de Dios que Faraón lo puso como segundo. Le dio su anillo, le dio toda autoridad sobre todo Egipto. Todo, imagínate, no, lo maravilloso. Potifar ahora subordinado a José, imagínense eso. Potifar, que era su amo antes, ahora José era jefe de Potifar. Las cosas que Dios hace, hermanos. Las cosas maravillosas que Dios hace. José es exaltado, José es engrandecido. Y fue, hermano, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Desde bien abajo, donde estábamos nosotros, desde el fondo, Dios nos ha exaltado. Dice en Efesios 1:3, algo maravilloso, hermanos, que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tan solo, hermanos, abrazáramos esto, que yo estoy muy bien con Cristo, que Dios me ha prometido estar con el Señor, yo no estaría tal vez teniendo aquí situaciones y pensamientos equivocados. Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice en Efesios capítulo 1 versículo 3. Y el sexto momento, hermanos, José y sus hermanos nuevamente. Porque ya hablamos de José y sus hermanos cuando antes, pero ahora nuevamente. Verdaderamente no sé por dónde empezar al compartir este capítulo 45. Es un capítulo cargado de emoción y dramatismo. Las lágrimas son inevitables al comprender cuánto nos ama el Señor a través de este capítulo. Pero tengo que empezar por algún lado. Quiero que vayamos todos a Génesis 45, por favor. José se da a conocer a sus hermanos. Quiero que pensemos un poco, hermanos, en esto. Por favor, quiero que hagamos esta reflexión. A José, cuando tenía 17 años, se le fue arrancada la vida que él tenía. De tajo fue arrancado de su tierra, de su padre, de su familia, de sus primos, de sus ovejas. Un joven de 17 años. Yo no sé cuántos hay que tengan 17 años. Imagínate un joven de 17 años empezando a vivir, soñar. Soñaba con crecer, tenía sus sueños seguramente en la vida. Le fue arrancado la vida que él tenía. 13 años después, a la edad de 30 años, dice la Biblia que fue presentado delante de Faraón. ¿Te puedes imaginar esa prueba de 13 años? 2 meses tenemos, hermanos, no aguantamos mucho. 13 años entre entre el viaje a Egipto, la casa de Potifar, la cárcel. 2 años en la cárcel. 30 años tenía. Ya un joven maduro, ya un hombre. Después vienen 7 años de hambre, de abundancia, perdón. Y 2 años de hambre. ¿Cuántos años tenía José? Cuando José se da a conocer a sus hermanos, tenía 39 años. 39 años. ¿Cuánto duró sin ver a sus hermanos? ¿Cuánto duró sin ver a sus hermanos? Alrededor aproximadamente de 20 años. ¿Tú has dejado de ver a algún familiar por tanto tiempo? ¿Te imaginas al padre no ver a su hijo durante 20 años? Pensaba que estaba muerto, porque así le dijeron. Siendo un joven, se le arrancó la vida que tenía. Separado de su padre sin siquiera despedirse. Separado de aquella tierra donde él creció. Separado de aquellos amigos que tenía, de aquellos primos, de aquellas ovejas. Separado de su familia de una manera violenta. Dios le quitó todo.
A veces nos preguntamos, me pregunto yo, ¿era necesario tal apriete de tuercas de parte de Dios? Ahora, no estamos hablando de un joven que cometió pecado y Dios lo está disciplinando. Estamos hablando de una persona que estaba en el centro de la voluntad del Señor. Estamos hablando de un joven obediente. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo permitió? Como en el caso de Job, varón perfecto, recto, etcétera, apartado del mal, dice la palabra de Dios. Y vino una prueba muy grande sobre la vida de José. ¿Por qué? La enseñanza devocional, hermanos, es que a veces o muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, como actualmente nos está pasando, que no entendemos lo que está pasando. Y es cuando nosotros, sin entender lo que está Dios haciendo, creerle a Dios y confiar en Dios. ¿Qué fue lo que sostuvo a José en todos estos años? ¿Te has preguntado en eso? ¿Cómo es que José no claudicó a su fe? ¿Cómo es que José no vivió una vida diferente? ¿Cómo es que José no dijo, ¿para qué vivir una vida recta si mira lo que me está pasando? Lo que sostuvo a José todos estos años es una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Y esa fe fue la que lo sostuvo en los momentos más tristes, en los momentos más negros, en los momentos más horribles en su vida, estando en aquella cárcel. ¿Te puedes imaginar lo que pensaba todas las noches? Sus pensamientos, sus ideas. Pero la fe en Dios, creer que Dios no lo abandona, creer que Dios está con él y creer que la gracia de Dios se iba a derramar en su vida, fue una fe en Dios, hermanos. Sus hermanos fueron regresados a José. La familia perdida fue regresada a José. Después de muchos años, sí. Pero Dios empieza ahora a recompensar la fe de José. Siempre en el marco de los planes de Dios. Unos planes más grandes que los tuyos y que los míos. Pensamos que mi vida personal es lo más importante. No. Lo más importante es lo que Dios quiere hacer en este mundo y quiere hacerlo a través de tu vida. Lo más importante no era yo, no soy yo, no eres tú. Lo más importante es Dios y sus planes. La vida de José fue hecha a un lado. Dios se la quitó, se la arrancó. Y lo puso Dios en el camino de cumplir Dios sus planes para este mundo. Dios le vuelve el gozo de la familia a José. ¿Tú te imaginas la vida de soledad que vivía José? Una soledad terrible, porque a la edad de 30 años dice la palabra de Dios que Faraón le dio una mujer y tuvo 2 hijos, a Efraín y a Manasés. Pero esos 13 años, ¿te puedes imaginar los días? La soledad, el abatimiento. Se sostuvo José, dice en Hebreos 11, como viendo al invisible. Aquellos hombres de fe se sostuvieron como viendo al invisible. La primera vez que vuelve a ver a sus hermanos está ahí en Génesis 42. Vienen aquellos 7 años de hambre y Jacob, Israel, el padre, manda a los hijos a Egipto porque escuchó que allá hay trigo, que allá hay pan. Quiero que por favor enfoquémonos en ese momento cuando José ve a sus hermanos después de 20 años, podríamos decir. Génesis 42, versículos 5 y 6. Dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron.
Es increíble cómo cambia una persona cuando dejas de verlo muchos años. Y más cuando se deja crecer el pelo, más cuando cambia su manera de arreglarse la cara o la manera de vestirse, porque te quedas con la imagen de aquella persona y se va y después lo vuelves a encontrar después de muchos años y como que te lo encuentras y como que dices tú, ¿eres tú? Sí, sí eres tú, ¿verdad? Y entra ahí un momento de duda, pero las personas cambian. Ahora José obviamente fue vestido, afeitado como los egipcios. Y los hermanos no le conocieron, pero José sí los conoció. La primera vez que vuelve a ver a sus hermanos después de 20 años. ¿Te puedes imaginar los sentimientos encontrados que hubo al ver a sus hermanos? De todo el daño que le hicieron. Un gran daño que le hicieron en aquellos años, en aquel tiempo, cuando fue metido en aquella cisterna, cuando fue vendido a los ismaelitas. ¿Tú piensas que eso ya estaba olvidado en la mente de José? Estaba archivado en su mente. Él tenía esos recuerdos muy bien. Y vuelve a ver a sus hermanos. Y lo que sucede a veces es que se vuelven a abrir las heridas. Pero no fue así en el caso de José. Capítulo 42, 43 y 44, vemos ahí que José trata con ellos, pero en el 45, hermanos, a ver si me quiero dirigir. Capítulo 45, versículo 1 al 4, cuando José se descubre ante ellos y se da a conocer. Aquí hay unas enseñanzas preciosas que yo quiero compartir. Génesis 45, del versículo 1 al versículo número 4. Dice la palabra de Dios que ordenó que esos hombres, sus hermanos, ¿verdad?, fueran llevados a su casa. Él ordenó que se les preparara una gran comida. Dice el versículo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. No quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Dice el versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Qué momento, hermanos, tremendo vivió José con sus hermanos. Sus hermanos estupefactos, sus hermanos turbados, como dice la palabra de Dios. Sus hermanos no sabían si creer o no creer aquello. Yo soy José. Lloró a gritos. Imagínense cuánto tiempo contuvo José todas esas emociones. Y llega el momento cuando les dice, yo soy su hermano. Y llora a gritos. Por tantas emociones contenidas. Por fin soltó todo aquello que él estaba conteniendo. Yo soy José. Y mire esa preciosa expresión. Acercaos a mí. No hubo un rechazo. No hubo una condena. Acercaos a mí. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Y nosotros debemos de aprender de esto. Ahora, hermanos, José entiende muchas cosas que antes no entendía. Mire lo que dice el versículo 5 al 8. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora José entiende, hermano, lo que tú y yo tenemos que entender. Fíjese lo que encontramos aquí. José entiende que Dios siempre tuvo todo bajo control. José entiende
que fue Dios quien planificó todo. José entiende que Dios tenía un propósito muy grande. José entiende, hermanos, que fue Dios quien lo envió. No fue que sus hermanos lo vendieron como esclavo. José entiende que Dios hizo aquello, permitió aquello para poner a José donde Dios quería que estuviera José. José entiende, hermanos, que Dios envió a José a Egipto. Nosotros hemos de entender eso, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un control, que Dios planifica todo y que Dios te ha enviado a ti y me ha enviado a mí. En este tiempo de prueba, hermano, que tal vez tú lo tomas como vacaciones, como un relax. Hermano, por favor, entendamos que Dios nos ha enviado a este tiempo de prueba. José entendió, hermano, que él era un misionero de Dios, un enviado de Dios. Les dice a sus hermanos, ustedes nada tuvieron que ver en esto. Fue Dios quien movió los hilos. Fue Dios quien movió las circunstancias. Fue Dios quien movió las situaciones. José entendió que Dios tiene un propósito. Y el propósito es dar vida a aquellos que están hambrientos. José entendió que José es proveedor de pan, satisfactor del hambriento. José entendió, hermanos, y vio con claridad lo que Dios estuvo haciendo. Así nos pasa. A veces no entendemos. En el caso mío, cuando yo fui llamado a pastor, me cayó como un balde de agua fría. Después de 2 años y ver para atrás, entendí cómo Dios me movió de aquí, para acá, para allá. Dios tenía planes conmigo. Entendí, como José, que yo soy enviado a dar esas buenas noticias. José ahora entendió todo este proceso de 20 años aproximadamente. José entendió ahora que todo lo hizo Dios por amor a su pueblo, para preservar a su pueblo, para dar vida a su pueblo. José perdonó a sus hermanos, versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios así, 45, 14 y 15 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José perdonó a sus hermanos. A veces nos cuesta, hermano o hermana, que tú tienes algo en tu corazón y hay personas que tú no les perdonas ciertas cosas. Es más fácil de eso. Es más fácil guardar el rencor, la amargura y vivir así muchos días, muchos años. Pero cuando tú entiendas, cuando yo entienda los grandes propósitos de Dios, que son más grandes que mi vida, vas a perdonar. José, al entender los grandes propósitos de Dios, le capacitó para perdonar a sus hermanos. Si hay algo en tu corazón, hermano, hermana, que estorba para los propósitos de Dios, si hay amargura, si hay alguien en tu vida que tú no le has perdonado algo, tráelo a la cruz del Calvario y crucifícalo ahí. Tráelo al Señor y perdona en tu corazón. Hermano, la amargura es una prisión. Libérate de ella. Ven a la cruz y derrama todo ahí. Entiende como José que somos enviados para preservación de vida. Termino. Regresan los hermanos con su padre. Le dicen, José vive. El padre no lo creía. Quiero que vayan a ese versículo. 45, 25 al 27. 45, 25 al 27. Ahí hay una enseñanza maravillosa. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto.
Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, hermanos, que él les había hablado. Mucha atención a esas frases claves. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Las noticias de José revivieron a un muerto, a su padre. Hermanos, las noticias de Cristo dan vida. Comparte a José, comparte a Cristo, porque son las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas de salvación que dan vida eterna. Conclusiones, hermanos, para terminar. Tú eras un esclavo, o eres, no lo sé, y ahora has sido libertado por la fe en Cristo Jesús, por la pura misericordia de Dios y por la pura gracia de Dios. Vivimos o debemos vivir una relación como la que vivía José con su padre, una relación íntima, cercana, hermosa y preciosa. Hay que vivir esa relación. Hermano, este tiempo de confinamiento nos da tiempo para orar, para leer la Biblia. ¿Tú no oras en la Biblia? Quiero decirte, hermano, que tú estás mal. Muy mal. Porque tú no te acercas al Dios Todopoderoso a tener una relación con Él. Tú no oras. Muy mal. Porque tú no buscas al Señor. Tu corazón está en otra parte. Nuestro corazón tiene que estar con el Señor. José disfrutó de una relación hermosa con su padre. Así nosotros. Hermanos, reconozcamos lo que estamos mal. Dejamos de vivir esta vida y enfocarnos en esta vida solamente. La vida está con Dios, la vida está en el Señor. Ahí está la vida. Tú lo buscas en el mundo, en los trabajos, en lo que tú haces. La vida está en vivir una relación con el Señor. ¿O es mentira lo que Cristo dijo? Que el que viene a Él tiene vida eterna. ¿O es mentira lo que Cristo dijo? Que bebamos de su agua y nunca tendremos sed jamás, para que de su corazón salten fuentes de vida eterna, aguas de vida eterna. Hermano, yo creo que hay algo que corregir. Tenemos que reconocerlo. Si tú no lees la Biblia, hermano, si tú no oras al Señor, quiero decirte que tú no disfrutas esa relación preciosa que puede ser con el Señor, que puede vivir con el Señor. ¿Cuál fue la clave de José para soportar todos estos años? Donde fue exiliado, donde fue abusado. Fe en Dios. Fe en su gracia. Fe en que Dios existe. Y fe en que Dios no abandona. La fuerza de José, hermanos, para resistir vino de Dios. Porque José tenía fe en Dios. Hermanos, no importa dónde estés, cómo estés, Dios está contigo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Tenemos un Dios muy grande y muy maravilloso, así tan maravilloso como es su amor para con todos y cada uno de nosotros. Y precisamente es lo que habla el himno que vamos a entonar, el himno número 222, maravilloso es. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, dice el coro de este hermoso canto. Maravilloso es. Entonémoslo. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable
mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano comenzó, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Vamos a seguir entonando otro himno, el número 325. Yo sé a quien ha creído. Vamos a dar tiempo a que lo busquen ahí en sus casas. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Dice porque su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Y sé porque si solo creo en él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Y sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes, entonando himnos a nuestro Dios y gozándonos en ellos. Queremos por último dar unas muy cordial felicitaciones a todos los maestros que en esta semana pues fue el Día del Maestro, y a todos y cada uno de los maestros de nuestra iglesia, de las clases de escuela dominical, y a todos los maestros que enseñan. Muchas gracias y que Dios les bendiga.